Gracias a todos ustedes. Habíamos tenido una primera sesión hace aproximadamente un mes, donde habíamos hablado de la relajación neuromuscular para SDRA. La idea es que vamos a hablar de lo mismo, por supuesto, los otros usos que pueden tener los relajantes neuromusculares en los escenarios de anestesia y en los escenarios de cuidado crítico, y también vamos a discutir algunas alternativas frente a la problemática actual del desabastecimiento. Estos son mis conflictos de interés. Estoy invitada por Aspen a través de SARBAC, de la sociedad, para esta actividad. Agradezco también muchísimo la invitación. Y vamos a empezar viendo cómo definitivamente a partir del año 2020 ha cambiado muchísimo el ejercicio de la profesión y cómo la palabra bloqueo neuromuscular ha tenido un impacto muy importante, sobre todo en los últimos 10 años, donde hay una mayor búsqueda de literatura y ha sido muy dinámica la parte de las publicaciones. Por otra parte, cuando brindamos todos el 31 de diciembre anterior sobre lo que nos planteaba el nuevo año, estábamos muy lejos de pensar todos los retos que se venían para las personas que trabajamos en algún lugar, que se vean pacientes en las salas de cirugía, los anestesiólogos, en cuidado intensivo, en los servicios de urgencias, y cómo íbamos a enfrentarnos a esta patología que es el COVID-19 y que va a generar unos cambios muy importantes en la manera en que vemos los manejos. Básicamente vamos a hablar un poco de las indicaciones que hay para el año 2020 en adelante de la relajación neuromuscular en los escenarios de anestesia, que va a tener básicamente dos puntos muy importantes de los que ustedes son ampliamente expertos: la intubación orotraqueal y considerar dosis adicionales durante procedimientos extensos. Y vamos a ver también cómo va a haber unas indicaciones para el paciente crítico. Estas indicaciones de la relajación neuromuscular van a estar también ubicados en el primer momento de la intubación, los pacientes que cursan con patología pulmonar severa, con síndrome de dificultad respiratoria del adulto y otras indicaciones que puede haber a lo largo de la enfermedad crítica. Entonces hay un punto muy importante a tocar, y es que cuando se hace este cambio del 2019 al 2020 con todo lo que trajo la pandemia, nos tenemos que preguntar si cambiará la forma en que ejercemos nuestra profesión. Y realmente sí, porque tenemos que propender por la protección personal y buscar la seguridad y minimizar espacios de aerosolización con la pandemia del COVID-19. Entonces, como nos estamos enfrentando a este virus que sabemos ampliamente que es contagioso, que es muy virulento, que se aerosoliza, que entra por mucosas, obviamente va a cambiar un poco la manera en que se establece el ejercicio profesional. Como estamos en un escenario donde la mayoría del grupo son anestesiólogos, vemos que ha sido fundamental y muy importante cómo cada uno, pensando en su mejor estrategia de protección, hace una búsqueda muy importante de la literatura, y cuando se filtra en PubMed, por ejemplo, las búsquedas que hay de anestesia y COVID-19, vemos que se ha disparado, por supuesto, en lo que va del año con respecto a las búsquedas anteriores de solo términos de anestesia con otro tipo de infecciones como SARS, como MERS o con influenza. Entonces sabemos que la anestesia y el ejercicio profesional de ustedes en los tiempos del COVID-19 enfrenta unos retos muy particulares. Lo primero es que se sabe que el periodo de incubación del virus parece ser largo y que una persona que está asintomática puede ser positivo y ser un portador asintomático, que las manifestaciones clínicas son muy variadas y hay personas que no tienen ninguna patología y otros que tienen enfermedad severa, que ya sabemos que además es un fenómeno protrombótico, y que particularmente el ejercicio de la anestesiología es considerado una profesión de alto riesgo, y más aún cuando el anestesiólogo trabaja en unas zonas densamente pobladas. Entonces, si queremos tocar estos dos puntos, ¿cuáles serían las indicaciones para el año 2020 de la relajación neuromuscular en el escenario de anestesia? Vamos a tener un primer grupo, que va a ser el de la intubación traqueal, y el segundo grupo, que sería la dosis adicional de relajante para una cirugía que lo requiera. Esa dosis adicional la vamos a tocar muy poco porque sabemos que con la pandemia va a haber cierre de cirugía que es no oncológica o no cardiovascular de urgencia, y gran parte de las cirugías digamos, de una longitud extensa y de alta complejidad probablemente se posterguen a un escenario post pandemia, por lo menos cuando ya no haya esa necesidad de un cuidado crítico posoperatorio.
Claramente hay estudios muy importantes con respecto a la tos y la generación de aerosoles, a la necesidad de hacer una inducción de secuencia rápida y minimizar la posibilidad de tos cuando se realiza la aproximación de la vía aérea, siempre buscando minimizar la exposición del personal. Es aquí donde probablemente la inducción de secuencia rápida se haga con succinilcolina o con rocuronio, que serían probablemente los relajantes neuromusculares indicados para esta parte. ¿Qué dice la evidencia respecto a qué molécula es superior a la otra? Este es un estudio publicado en el 2018 por el grupo NEAR y está publicado en el American College of Emergency Physicians. Y básicamente este es un registro nacional en vía aérea de emergencia en el cual se compararon 2.275 intubaciones con succinilcolina y 1.800 con rocuronio, y realmente ambas fueron muy exitosas al primer intento, con 87% para succinilcolina versus 87.5% para rocuronio, por lo cual realmente se consideran moléculas comparables en este estudio y se consideró que no encontraron una mejor respuesta con cualquiera de los dos relajantes para éxito en el primer intento. Pero veamos qué nos dice Cochrane. Cochrane realiza un metaanálisis y revisión sistemática de la literatura donde compara rocuronio con succinilcolina para inducción de secuencia rápida. Y esta revisión, que incluyó 50 estudios, más de 4.000 pacientes, consideró que succinilcolina es superior a rocuronio con un RR que está por debajo del 1 y el intervalo de confianza también está por debajo del 1. Y vemos cómo va a favor de la succinilcolina esta revisión de Cochrane, y los análisis de subgrupo y los análisis individuales también va a favor de la succinilcolina, mostrando varios escenarios benéficos. Este artículo, publicado antes de la pandemia, JAMA 2019, básicamente es un estudio que es aleatorizado y controlado, por eso es tan robusto y es muy importante porque incluye 1.248 pacientes y tiene toda, digamos, como la estructura de un estudio aleatorizado y controlado. Y básicamente la hipótesis de este estudio era considerar que el rocuronio no era inferior a succinilcolina para intubación exitosa en el primer intento, y ellos se plantean, para hablar de no inferioridad, un porcentaje de diferencia superior al 7%. Y realmente, cuando se evalúa el resultado de éxito al primer intento, para succinilcolina le da 79.4 y para rocuronio 74.6, y la conclusión de este estudio es que rocuronio falló en demostrar esa hipótesis de no inferioridad frente a succinilcolina. Entonces, este es otro de los estudios publicados recientemente que considera que la inducción de secuencia rápida en escenario de emergencia va a favor del relajante succinilcolina despolarizante. ¿Qué nos dice la guía de la Sociedad Francesa de Anestesia y Reanimación? Básicamente, dentro de las muchas recomendaciones muy importantes que hacen sobre relajación neuromuscular en el escenario de anestesia, la primera es que el uso de un relajante neuromuscular es recomendado para facilitar la intubación traqueal y le dan una graduación 1 y es una recomendación fuerte. La segunda es que recomendar un relajante neuromuscular de corta acción para la inducción de secuencia rápida sería lo recomendado y le dan también un grado 2, una recomendación fuerte. La quinta recomendación dice que el uso de relajante neuromuscular es recomendado para facilitar ciertos procedimientos como la laparotomía abdominal o la cirugía laparoscópica, le da una recomendación fuerte, grado 1, y también para la cirugía de otorrinolaringología, cabeza y cuello, y la cirugía con láser también recomienda la utilización de relajante neuromuscular con una recomendación fuerte. Recomiendan el monitoreo intraquirúrgico. Ustedes son, pues obviamente, muchísimo más expertos en la utilización del tren de 4. Recomienda utilizar la estimulación a nivel del aductor del pulgar y del nervio ulnar. Y por otra parte, recomienda que cuando haya disfunción hepática y disfunción renal, la recomendación es usar un relajante neuromuscular tipo benzilisoquinolona como atracurio o cisatracurio. Y ellos dan dos propuestas de algoritmos de decisión para la reversión durante la cirugía: uno guiado por neostigmina, ya sea para atracurio, cisatracurio o rocuronio según el tren de 4, y para aquellos que solamente utilizaron rocuronio proponen también un algoritmo de Sugamatex para reversión del bloqueante neuromuscular. Entonces,
vemos que esta guía, por ejemplo, también propone que uno puede requerir dosis adicionales durante los procedimientos mayores y obviamente depende del tipo de relajante que se haya utilizado para la intubación. Probablemente cuando se utiliza succinilcolina se propone la utilización de cisatracurio o rocuronio dependiendo de las características propias del paciente, el riesgo de relajación residual, la edad, las comorbilidades, tener o no un reversor o el tipo de reversor que se tenga, la función renal hepática del paciente, además las comorbilidades y por último podría considerarse con el COVID-19, considerando que hay pacientes con disfunción hepática y renal, cuál va a ser el relajante elegido y cuando se utiliza rocuronio para inducción de secuencia rápida, probablemente se continúe en las siguientes dosis con rocuronio o con cisatracurio. ¿Cuál sería entonces el escenario para cuidado intensivo? Las indicaciones para el 2020 en adelante, básicamente tenemos para intubación orotraqueal, para síndrome de dificultad respiratoria del adulto y va a haber otras indicaciones que vamos a ver que tienen algo de evidencia y algunas posiciones de las sociedades que las recomiendan. Entonces hay unos puntos muy importantes frente a la intubación orotraqueal en cuidado intensivo y la primera es que no es inocua y no es un procedimiento sencillo. Esto es lo primero que recomienda aquí el doctor Lapinski en un muy bueno en Critical Care 2015, y él dice, es un procedimiento de alto riesgo. Por otra parte, 40% de los pacientes que se intuban en una unidad de cuidado intensivo pueden cursar con hipotensión y con hipoxemia, y además hay que considerar los pacientes críticos fisiológicamente distintos a un paciente que se intuba en otra condición o en una situación programada, por ejemplo, en una sala operatoria, y recomienda como gran conclusión que todas las complicaciones de la intubación en cuidado intensivo deben ser parte de los procesos de garantía de la calidad y de los procesos de mejoramiento continuo de las unidades de cuidado intensivo. Por otra parte, cuando ya estamos entrando a lo que está pasando ahorita en 2020 con COVID-19, vamos a ver este estudio que es publicado obviamente este año, en el cual se plantea qué pacientes pueden tener un mayor riesgo de ser intubados. Claramente, aquellos que cursan desde el principio con unos signos de dificultad respiratoria, pues van a tener un mayor riesgo de ser intubados. Adultos mayores o pacientes ancianos, aquellos que son de género masculino y también los diabéticos van a tener un mayor riesgo. Esto mostró este estudio. Este es muy bonito sobre intubación de emergencia, que fue básicamente aquí en alas de cuidado intensivo, en alas de hospitalización general y en alas de urgencias. Básicamente, el equipo de Wuhan hace unas recomendaciones. Ellos tenían unos sistemas de protección personal muy importantes, muy buenos, de 3 capas que probablemente en Latinoamérica no tengamos, pero ellos generaron una cosa muy interesante, que es el equipo de vía aérea, que era un equipo específico que se dedicaba, siendo los más expertos y los que tenían los mejores sistemas de protección y los mejores equipos de videolaringoscopio y equipos de vía aérea, y ellos se dedicaban exclusivamente a ir intubando a los pacientes. Eso permitía, por ejemplo, a los intensivistas, a los neumólogos, a los infectólogos, generar otro tipo de estrategias de manejo para los pacientes y, por supuesto, también optimizaba el uso del recurso porque el Airway Team iba a ser el que estaba mucho más protegido. ¿Qué recomiendan y qué puntos claves nos dicen en este artículo? Lo primero es que ellos vieron que este Airway Team tenía una inducción de secuencia rápida exitosa al primer intento del 89%, que es muy bueno y que es similar a lo reportado en la literatura, pero que sí se veía más hipoxemia y más hipotensión con respecto a los pacientes que no eran COVID-19. Y miren las incidencias de eventos adversos tan importantes: 2% de los 202 pacientes intubados hicieron paro cardíaco durante la intubación, 6% cruzaron con neumotórax y 10% tuvieron un fallecimiento en las primeras 24 horas post-intubación. Entonces vemos que no son intubaciones inocuas y que hay que tenerlas en cuenta. Esta publicación, Anesthesiology, también de este año con respecto a la pandemia, vemos que hay unos escenarios muy importantes. ¿Cuándo se considera el llamado para la intubación o considerar la intubación? Por supuesto, para protección de vía aérea en paro cardiorrespiratorio. Segundo, cuando hay pérdida de la vía aérea o riesgo o peligro de pérdida de la vía aérea. Cuando hay distrés respiratorio. Y miren que acá consideraban los escenarios un poco más tempranos que los que podríamos utilizar nosotros, que es el distrés respiratorio definido como una frecuencia respiratoria por encima de 30, hipoxemia
por debajo de 93 al aire ambiente o PAFIs por debajo de 300. Probablemente para ciudades como Bogotá la PAFI de 300 es normal, pero si estos pacientes que tenían esos signos de poderse complicar como polipnea, como desaturación o como hipoxemia leve, había que preguntar si tenía riesgo de deterioro de su condición o tenía riesgo de deteriorarse rápidamente. Si la respuesta era sí, y el paciente no respondía a un primer escenario que era la ventilación mecánica no invasiva y la cánula de alto flujo, ahí iba directamente a la intubación. Obviamente el tema de la ventilación mecánica no invasiva y de la cánula de alto flujo son muy interesantes en pandemia porque han estado discutidos por el riesgo de aerosoles, pero realmente por lo menos para cánula de alto flujo hay muy buena evidencia a su favor. Pero miren como este mismo estudio, cuando realiza una curva de Kaplan-Meier sobre tiempo de extubación, encontraron que los pacientes que habían sido intubados, pero que eran más ancianos o más adultos, y miren que el punto crítico es por encima de los 50 años, no es realmente ser anciano, y los pacientes obesos tenían una mayor demora en el retiro del tubo orotraqueal, y además es la población que va a ser más vulnerable a presentar secuelas por el relajante neuromuscular, porque los obesos y los pacientes mayores son la población más vulnerable para presentar polineuropatía del paciente crítico. Este estudio fue antes de la pandemia, es un estudio también del año pasado, 2019, que es el CREAT-CRUSH, y es un estudio muy importante sobre la intubación de secuencia rápida y la inducción de secuencia rápida en cuidado intensivo. Y ellos dicen, bueno, la mayoría de las intubaciones en UCI son de secuencia rápida, ya sea porque el paciente tiene estómago lleno o tiene una patología que simula un estómago lleno o porque su condición hemodinámica requiere tomar unas medidas de inducción de secuencia rápida. Y este CREAT-CRUSH consideraba que había una tríada fundamental para que todo funcionara bien durante la intubación en UCI, y era, por supuesto, el médico, la institución y el sistema de gestión electrónica, la historia clínica, el sistema de formulación y la enfermera jefe que administraba los medicamentos para que se pudiera hacer una adecuada asa de inducción de secuencia rápida y que requiere, obviamente, una serie de sistemas y manejo de los datos para que funcione apropiadamente. Entonces, básicamente vimos que la intubación orotraqueal va a ser también una inducción de secuencia rápida en cuidado crítico, y vamos entonces a enfocarnos en el SDRA, que es lo que todos están viviendo en este momento en las instituciones, y es muy importante recordar el impacto en la decisión de la elección del medicamento, porque como habíamos visto, son pacientes particularmente vulnerables. Entonces nos vamos al estudio de Medford, donde él nos recuerda los metabolismos de los distintos relajantes y bloqueantes neuromusculares, teniendo entonces dentro de los despolarizantes la succinilcolina como representante principal, y su metabolismo va a ser muy rápido a través de la pseudocolinesterasa plasmática. Y como efecto adverso principal podemos tener elevación del potasio, y tenemos que tener precaución en pacientes con disfunción renal, con hipercalemia de algún otro riesgo, con rhabdomiolisis, y los pacientes pueden tener riesgo, por supuesto, de presentar la hipertermia maligna. Y por los no despolarizantes vamos a encontrar dos grandes familias, los aminoesteroideos y las benzillisoquinolinas. Básicamente tenemos como representante de los aminoesteroideos al pancuronio, rocuronio y becuronio, y los riesgos más importantes tienen que ver con el metabolismo de la molécula, que va a ser hepático y que va a ser renal, y que los metabolitos, incluso algunos metabolitos activos, van a excretarse por la orina, y los riesgos más importantes para rocuronio y para pancuronio van a ser la taquicardia, y pancuronio también va a tener el riesgo de flushing y de hipotensión. Mientras que cuando hablamos entonces del bencilato de atracurio, de cisatracurio, vamos a ver que se metabolizan por eliminación de Hoffman y por esterasas plasmáticas. El riesgo principal en atracurio va a ser con liberación de histamina, hipotensión y flushing, y el cisatracurio suele ser más seguro y generalmente bien tolerado, como vamos a ver. ¿Y esto por qué es importante en tiempos de COVID-19? Básicamente porque desde el inicio de la pandemia se sabe que hay una mayor letalidad en las poblaciones con comorbilidades. Vamos a tener entonces 10% de enfermedades cardiovasculares, 7% diabetes, 6% enfermedad respiratoria crónica, 6% de letalidad para paciente hipertenso y 5.6 para personas con cáncer. Entonces, si sabemos que hay una mayor letalidad, va a haber una necesidad de conocer que estos pacientes comórbidos hay que cuidarlos más de cualquier cosa que pueda contribuir a secuelas o a alteraciones.
La incidencia real de disfunción multiorgánica en los pacientes críticos no se sabe, pero hay muy buena literatura que trata de hablar epidemiológicamente de la incidencia. Se considera que 50-80% de los pacientes en cuidado intensivo requieren ventilación mecánica porque tienen disfunción pulmonar y básicamente ahorita con COVID-19 la gran mayoría de los pacientes en UCI van a estar con requerimiento ventilatorio de soporte invasivo o no invasivo. 10 a 50% de los pacientes en UCI van a tener shock y requerimiento vasoactivo. 35 a 50% de todos los estudios han mostrado requerimiento de soporte o terapia renal o hacen algún grado de falla renal que requiera alguna medida o algún medicamento. 10% de los pacientes en UCI cursan con disfunción hepática, ya sea por colestasis, ya sea por la misma sepsis o sea por la causa que lo llevó a entrar a cuidado intensivo y 6 a 15% de los pacientes en UCI va a cursar con coagulopatía. Por supuesto que todas estas artículos y revisiones que hay de disfunción multiorgánica son antes de COVID. Vamos a tener que hacer nuevas estadísticas después de COVID, pero uno tiene que entrar pensando que su paciente puede tener algún grado de disfunción multiorgánica y que la decisión de los medicamentos tienen que estar basados en estos riesgos. Entonces, conocemos todos la gran noticia de junio, el Recovery Trial. El Recovery básicamente es un estudio liderado por la Universidad de Oxford donde hay más de 11.500 pacientes y que tiene varios brazos. El brazo del lopinavir ritonavir, que va obviamente no tan bien porque la evidencia muestra que no es un tratamiento que hasta el momento haya tenido impacto en COVID-19. El de baja dosis de dexametasona, que es el brazo más importante porque hasta el momento es lo único que ha demostrado un importante impacto en mortalidad. El brazo de hidroxicloroquina, que ya está suspendido por la pérdida de eficacia que se ha mostrado en distintos estudios, no solo en el de Lancet, ni con digamos, como esa retractación que hizo Lancet después de la publicación. Acitromicina, que aún está corriendo, tocilizumab, que aún está corriendo, y el plasma de convaleciente, que aún está corriendo. ¿Por qué traemos a colación este recovery? Básicamente porque se liberó tempranamente el 16 de junio a la 1 de la tarde esta información en la cual se ha visto que la dexametasona, que además es una molécula de bajo costo, tiene impacto muy importante en la disminución de la mortalidad y que el número necesario a tratar de pacientes con dexametasona es de 8 para pacientes ventilados, es decir, necesitaríamos tratar a 8 ventilados con dexametasona para prevenir una muerte y 25 para pacientes no ventilados, pero con oxígeno, para prevenir una sola muerte. Y definitivamente lo que nos muestra el Recovery Trial de este brazo de dexametasona es que se reduce 1/3 de las muertes de pacientes ventilados y 1/5 parte de las muertes en pacientes con oxígeno, y vemos que es un estudio muy robusto porque ya en el brazo de dexametasona hay más de 2.000 pacientes controlado 2-1, los casos control ya van en 4.300 pacientes y por eso ellos hacen esta liberación temprana de información, porque en este momento todo paciente ventilado requiere el uso de dexametasona y paciente hospitalizado que requiere oxígeno requiere el uso de dexametasona. Y como vamos a tener que utilizar los esteroides dentro del manejo de los pacientes con COVID severo, pues tenemos que conocer que este medicamento tiene algunas interacciones farmacológicas. Ahora, ¿por qué hay evidencia racional de que sirven los relajantes neuromusculares fisiológicamente en SDRA? Básicamente por un concepto del que se viene hablando hace un buen tiempo, que es el concepto de BILI o de injuria pulmonar inducida por el ventilador. Y sabemos que la ventilación mecánica no es inocua y que va a producir lesiones por volumen, que es el volutrauma, barotrauma, que son las lesiones por presión, el ateletrauma, que es el trauma por apertura y cierre alveolar, lo que se llama el daño por cizallamiento, el biotrauma, que son todos estos mecanismos biológicos de liberación de mediadores inflamatorios que se presentan en la injuria pulmonar y que están relacionados con el ventilador, y por otra parte, FIO2 muy altas van a generar la liberación de especies reactivas del oxígeno, que eran los antiguos radicales libres, y va a darnos la toxicidad por oxígeno, y muy importante y muy actual el concepto ergotrauma, que es tal vez lo más importante en los últimos años, y ese ergotrauma o trauma inducido por movimiento, presiones y fuerzas a los que es sometido el parénquima pulmonar está mediado por 3 fenómenos físicos. El primero, que es el estrés, que es la tensión de la fibra.
El segundo, que es el strain, que es la elongación de la fibra desde una posición de reposo, es decir, el alveolo que está pequeñito y se deforma y cambia de esa posición de reposo, y el stretch, que es el estiramiento puro de la fibra. Y esas tres fuerzas que se están manteniendo de forma dinámica por unidad de tiempo cuando hay una ventilación mecánica es lo que se conoce como ergotrauma. Y es muy importante generar estrategias de ventilación de protección pulmonar para minimizar el BIL. Y estos mecanismos están dados por un sistema de mecanotransducción en el cual el alveolo libera unas sustancias que van a ser citoquinas proinflamatorias, que van a ser digamos, algunas moléculas que llaman a otras células proinflamatorias también. Y este mecanismo de ergotrauma va a ser fundamental que lo prevengamos o tratemos de minimizarlo durante la ventilación mecánica, porque esto va a ser un círculo vicioso que va a empeorar el SDRA. Y hay otro punto muy importante que ya se había hablado antes del COVID y es el concepto del PSILI. El PSILI, o la injuria pulmonar autoinfligida, es básicamente una cantidad de mecanismos en los cuales empieza en la persona a generar una dificultad respiratoria y esa dificultad respiratoria genera presiones transpulmonares muy negativas y van a contribuir a hacer más daño autoinfligido. Entonces, básicamente, un paciente con COVID-19 intubado va a tener BILI, que es el que se induce por el ventilador, y va a tener PSILI, que es el que se induce a sí mismo o daño autoinfligido. Esto es muy importante porque este daño autoinfligido puede ocurrir antes de que intubemos al paciente, puede potenciarse si se retrasa la intubación o no recibe el paciente una terapia de alto flujo o de alto oxígeno que minimice el BILI, pero también si ese paciente ya está intubado y sigue haciendo esfuerzos respiratorios, va a disparar también ese PSILI. Entonces se sabe que hay unas medidas que mejoran la sobrevida en SDRA, que son la ventilación de protección pulmonar, la ventilación en prono y la relajación neuromuscular. Respecto a la ventilación de protección pulmonar, son unas medidas que se toman para lograr unas metas de parámetros ventilatorios que van a disminuir la mortalidad y ahí vamos a tener varias cosas. Vamos a tener una presión plató o presión meseta por debajo de 30, vamos a tener la necesidad de utilizar volúmenes corrientes bajos, entre 5 y 8 mililitros por kilo de peso predicho para el paciente, buscar un drive pressure por debajo de 15, y ese drive pressure básicamente es una resta que hay entre la presión meseta o presión plató menos el PIB, y esa diferencia va a ser el driving pressure, y se sabe que es un marcador individual de mortalidad en SDRA y que nuestra meta es mantenerlo siempre por debajo de 5. Y el otro punto importante es la hipercapnia permisiva, que es permitir que el paciente tenga un CO2 alto mientras mantenga un pH por encima de 7,2, y esto nos va a permitir manejar esa meta de los volúmenes corrientes bajos. La ventilación de protección pulmonar ya tiene suficiente y contundente evidencia de que sirve en SDRA. Por supuesto, con COVID se ha visto que hay una serie de pacientes que requieren unos volúmenes más altos porque no tienen tanta alteración de la distensibilidad, pero la idea es seguir manteniendo estas metas con algunas fluctuaciones individuales en la necesidad de volumen corriente. Lo segundo es la ventilación en prono, que está documentada desde el estudio PROCEBA publicado en New England Journal of Medicine, y hay otros estudios posteriores de pronación que son muy claros, y creo que el año de la pronación es el 2020, porque incluso se ve que es benéfico en pacientes que no están aún intubados y que se puede acompañar de otras terapias no invasivas como la cánula de alto flujo. Y por último, el tema en el que estamos el día de hoy, que es la relajación neuromuscular. Entonces vamos a ver qué dice la evidencia con respecto a cisatracurio, quiénes están en contra y qué otras moléculas se podrían utilizar con bastantes precauciones. Entonces tenemos estas guías publicadas en noviembre del 2016, que es la guía de práctica clínica de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico del Dr. Munray, en la cual va a decirnos cuáles son las indicaciones para el uso de bloqueantes neuromusculares en la UCI. Y en el punto de SDRA, ante la pregunta de si en pacientes o adultos con SDRA está indicado o no el bloqueante neuromuscular, la respuesta es que sí, debe usarse de manera temprana, en infusión continua y considerarse en todo paciente con PAFI por debajo de 150. ¿Qué más nos va a decir esta guía de Critical Care? Nos va a decir,
Uno, considere la reacción cruzada básicamente sobre otros tipos de receptores muscarínicos, porque pues digamos que tratamos de ser lo más específico posible, pero va a haber acción sobre otros receptores, entonces considerar cómo en pancuronio podemos tener taquicardia, que puede ser muy importante y llevar isquemia miocárdica. Rocuronio y becuronio también se asocian a taquicardia y son bajos, pero hay reportes de casos de broncoconstricción. Y también con respecto a la liberación de histamina, vemos que atracurio va a ser una de las moléculas que más va a liberar histamina y esto puede presentar incluso colapso cardiovascular, choque, alergia urticaria y flush. Y con respecto a cisatracurio, la guía dice que realmente virtualmente no presenta taquicardia ni libera histamina. Con respecto a la acción vagolítica, la acción que reporta la guía a tener en cuenta es que el pancuronio puede producir una taquicardia tan súbita y tan fuerte que en pacientes que tengan compromiso de la circulación miocárdica puede presentar isquemia inducida por dicha taquicardia. Rocuronio, hasta el 30% de los pacientes pueden presentar taquicardia. Becuronio, generalmente menos del 30%. Y cisatracurio no genera ni taquicardia ni libera histamina. Las guías que son del 2019 para manejo de SDRA también recomienda el uso de cisatracurio por 48 horas. Generalmente recomiendan un inicio temprano, es decir, una decisión tomada entre las 12 y las 24 horas post-intubación, una vez se hayan estabilizado los parámetros ventilatorios, idealmente acompañándola de la pronación y siempre acompañado de una sedación profunda para evitar el riesgo de una parálisis consciente que sería muy grave para los pacientes, y con PAFI también recomendada por debajo de 150 y siempre acompañado de las medidas que ya vimos de ventilación de protección pulmonar, volúmenes corrientes bajos, presiones plató por debajo de 30, driving pressure por debajo de 15, hipercapnia permisiva y PIP moderado o alto a necesidad según reclutabilidad del paciente. Este es el documento de Río Negro, consenso colombiano, publicado en el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, donde dentro de las recomendaciones 27 a 29 recomienda el uso de relajación neuromuscular, cisatracurio, en las primeras 48 horas en pacientes con PAFI por debajo de 150. Realmente no hay ningún artículo que nos diga que la usemos por debajo de 100, pero realmente para la altura de Bogotá y otras ciudades como La Paz generalmente hacen la pronación y la relajación neuromuscular con PAFIs por debajo de 100. Por supuesto que no hay evidencia ni guías que recomienden esperar hasta esa PAFI, pero dado que la altura de las ciudades de las que estoy hablando es tan importante, el compromiso de la oxigenación y la presión barométrica realmente es visible, pues muchos pacientes se toman estas medidas por debajo de 100, aunque no hay una guía que lo soporte. Aquí también sugieren guiarla por tren de 4 y recomiendan siempre la monitorización del nivel de sedación para evitar que un paciente tenga relajación consciente. Con respecto a COVID-19, la guía de la PAHO y la guía de la OMS recomienda cisatracurio por bolos inicialmente, y si el paciente persiste con asincronía o con presiones altas, considerar la infusión de 48 horas. Bueno, ¿qué más es importante que conozcamos con respecto al COVID-19? En junio sale este artículo en el New England, que es el artículo del COVID-19 severo, y empiezan ya a considerar este PCILI como parte fundamental de la progresión de los pacientes. Es decir, esta injuria pulmonar autoinfligida es muy importante. Y ellos dan unas recomendaciones: siempre tener un adecuado nivel de analgesia y sedación para prevenir y manejar el dolor del paciente, el distrés, la disnea, y considerar sedación y relajación para manejo de ese drive respiratorio excesivo, porque va a generar más personalcilio, más PCILI, y cómo la utilización de relajantes neuromusculares va a favorecer la sincronía. Siempre considerar sedación en pacientes con altísima tasa metabólica, pero una vez uno ya tenga estrategias de ventilación de protección pulmonar, y consideran como indicación la relajación neuromuscular en pacientes que persisten con hipoxemia refractaria, que están ya profundamente sedados, quienes continúan usando músculos accesorios o haciendo esfuerzos respiratorios espontáneos en el ventilador para minimizar esta injuria pulmonar infligida por el ventilador. Esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, pero para los que no estuvieron, la pregunta es: ¿por qué serviría en SDRA la relajación neuromuscular? Se sabe que tiene efectos locales, efectos pulmonares, efectos para sincronizar la ventilación mecánica y evitar esos sobreesfuerzos propios, y hay además unos efectos sistémicos de predominio antiinflamatorio. La
digamos, fisiología y el uso racional es para asegurar lograr esas metas de ventilación de protección pulmonar en la fase aguda del daño en pacientes con SDRA severo. Y recuerden que en este momento, para uno hablar de severidad del SDRA, tiene que utilizar ya sea el consenso de Berlín o el consenso de Kigali, que es la adaptación para escenarios de bajos recursos o cuando no tenemos los gases para medir la PAFI, sino que tenemos que utilizar SAFI o no tenemos radiografía de tórax y tenemos que utilizar ultrasonido pulmonar, podemos utilizar también la definición de Kigali, que aunque le falta validación, la idea es que siempre que hablemos de SDRA tengamos alguna nomenclatura que nos valide la severidad, y lo que vamos a buscar entonces es limitar esos esfuerzos espontáneos, minimizar las asincronías, prevenir la injuria pulmonar inducida por el ventilador, pero también el PSIL en el paciente ya intubado. Le vamos a poner un tope a la presión plató o presión meseta, va a tener menos polotrauma, menor riesgo de neumotórax y menor riesgo de parotrauma. Y así además reducimos el consumo de oxígeno en un paciente que está con una tasa metabólica muy importante. Va a tener algunos efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios, mejora el reclutamiento y va a haber abolición de esos esfuerzos respiratorios que pueden ser nocivos. Ustedes ya todos conocen la actividad que tienen los relajantes neuromusculares en la unión neuromuscular. ¿Y cuál es la evidencia que soporta el uso en síndrome de dificultad respiratoria aguda? El primer y más grande estudio, el estudio Acurasis, publicado en New England en el 2010, que es el estudio tan conocido del doctor Papazi, que es robusto básicamente porque es un estudio aleatorizado y controlado con placebo, en el cual se plantea que el cisatracurio dado en infusión continua por 48 horas, reduce la mortalidad 90 días en pacientes con SDRA, particularmente en aquellos más severos, en aquellos que tenían PAFI por debajo de 120. Para este año no se había publicado la definición de Berlín porque la definición de Berlín fue publicada en JAMA en el 2012. Entonces, en este momento, para ellos severo estaba con PAFI por debajo de 120. Este estudio Acurasis nos mostró más días libres de ventilador y mejoró sobrevida, y básicamente la curva de Kaplan-Meier que están viendo en la gráfica es la probabilidad de sobrevida para el grupo que recibió placebo y para el grupo que recibió cisatracurio. Posterior a la Acurasis, hay varios metaanálisis, les voy a presentar los más importantes. Este es un metaanálisis y revisión sistemática de la literatura del doctor Dugal, en el cual se incluyen datos de 6.635 pacientes con 21 medicamentos y básicamente buscaban estrategias que mostraran reducción de mortalidad 28 días y realmente lo único que lo mostró fue cisatracurio con un RR de 0,6 y un intervalo de confianza todo por debajo del 1, eso quiere decir que está a favor de la molécula, que es el cisatracurio. Este grupo incluyó 431 pacientes. Lo mismo que esta publicación, que es del doctor Al-Hassani, pero también está ahí de autor el doctor Papazian, que es autor del estudio inicial de la Acurasis, que incluye también estos mismos 3 estudios, 431 pacientes, 20 centros franceses que eran expertos en SRA, que ya pronaban y que utilizaban relajantes neuromusculares, básicamente 48 horas de infusión de cisatracurio, mostró que favorecía el egreso de cuidado intensivo, menos estancia hospitalaria y un menor riesgo de barotrauma. Y aquí están básicamente los datos que mostró este estudio, y tal vez lo más importante de este metaanálisis es que no mostró un aumento de la debilidad muscular adquirida en UCI, es decir, no aumentaba la polineuropatía del paciente crítico y tampoco prolongaba el riesgo de mayor tiempo en ventilación mecánica. Básicamente, como ustedes ven, está todo por debajo del 1, no toca el 1, está a favor de la molécula que es el relajante neuromuscular y también a favor de cisatracurio en el escenario en el subgrupo propio de barotrauma. Este es otro metaanálisis, una revisión umbrella. Esta revisión sombrilla en el cual cogen muchísimos estudios publicados, básicamente incluyen datos de 20.600 pacientes para encontrar hallazgos que mostraran disminución en mortalidad en SDRA, publicado en Intensive Care Medicine en 2014, y mostró que realmente solo había 3 intervenciones que en este estudio mostraran un beneficio estadístico en mortalidad, que era el outcome que estaban midiendo, y básicamente encontraron volúmenes bajos, pronación y cisatracurio, que es lo mismo que se había visto. Otra publicación, la del Dr. Bain,
Básicamente, considerar las terapias de bloqueo neuromuscular en pacientes con PAFI por debajo de 150, infusión continua, recomendarlo tempranamente, porque si no ya había un poco más de DILI y iba a haber más daño, ya no iba a haber eficacia, y la infusión recomendada era por 48 horas, y también daba las mismas recomendaciones: menor mortalidad 90 días, menor barotrauma, menos días libres de ventilador, y no encontraron tampoco un mayor desacondicionamiento físico al egreso que el esperable para un paciente con una patología muy severa y crónica. Ahora, con respecto a COVID-19, que es importante además considerar, se sabe que hay otros beneficios del bloqueo neuromuscular en paciente crítico, como la disminución de los marcadores de injuria epitelial y endotelial y una respuesta inmunomoduladora. Y básicamente hay publicaciones del 2018 para acá, antes del COVID, donde se había visto que había una disminución de los marcadores inflamatorios, como son la interleuquina 8, la interleuquina 6, el factor de von Willebrand y el SPD, sobre todo en aquellos pacientes que tenían PAFIs por debajo de 120, es decir, que este efecto inmunomodulador de los bloqueantes, de los relajantes neuromusculares, se veía más en aquellos pacientes que estaban más severos y presentaban menor injuria endotelial y epitelial que aquellos que no lo recibían. Pero muy importante, solo vieron esto en aquellos pacientes que tenían ventilación de protección pulmonar, o sea que vemos que están ancladas estas tres estrategias que disminuyen mortalidad. Esta es otra publicación en Critical Care también sobre antagonistas del receptor de acetilcolina en SDRA, básicamente la minimización de ese pili por un efecto directo antiinflamatorio y disminución también medible en este estudio de interleuquina 6 e interleuquina 8. Y miren que ahorita con toda esta tormenta de citoquinas de la que estamos hablando en COVID-19, y ustedes ven todas estas publicaciones a las que nos enfrentamos cuando aparece la pandemia y todo el mundo nos habla de los niveles elevados de interleuquina 6, de la interleuquina 6 como factor de mal pronóstico y toda la tormenta inflamatoria de los pacientes, pues este beneficio podría ser interesante en este momento. Pero que es importante también que conozcamos el estudio Rose. El estudio Rose es el primer estudio publicado que dice que no, que todo esto que venimos hablando no sirve, y es un estudio que fue publicado en New England Journal of Medicine por el grupo PETAL, y básicamente es un estudio en el cual tomaron 1000 personas y las aleatorizaron, pacientes con SDRA, 500 aleatorizados al grupo de cisatracurio y 500 aproximadamente aleatorizados al grupo control. Y básicamente este estudio, que es el estudio Rose, tuvo que ser suspendido por futilidad porque ellos encontraron que la mortalidad iba igual en los dos grupos, en el de no relajante neuromuscular y sedación profunda versus el grupo de no relajante y sedación ligera. Y estos grupos mostraron que el grupo de relajante tenía más tiempo inactivo y más eventos cardiovasculares. Sin embargo, este estudio tiene una serie de limitaciones que ya vamos a ver. Entonces, el Rose nos dice: no usen relajante neuromuscular en SDRA severo porque no tiene beneficio. Sin embargo, cuando uno lo analiza, había pacientes que tenían SAFI y otros que tenían PAFI. Es decir, había pacientes que cumplían criterios de Berlín de SDRA severo y otros que no cumplían criterios de Berlín. Además, había diferente severidad distribuida en los grupos, y ya vamos a ver los editoriales y las críticas tan importantes que le hacen al Rose. Aparece otra publicación que está de acuerdo con el Rose, que se llama Bloquear o no bloquear, publicada este año antes del COVID, y dice: bueno, si comparáramos el Acurasis y el Rose, lo primero es que el Acurasis fue antes del consenso de Berlín y el Rose fue después del consenso de Berlín. Lo curioso acá es que el Rose no utilizó todos los criterios de Berlín para los pacientes, pero acá realmente esta publicación dice no, el Rose dice que no sirve, entonces podría considerarse no bloquear rutinariamente a todos los SDRA severos. Pero tan pronto aparece el Rose, en el mismo New England of Medicine aparecen al menos 6 correspondencias que critican duramente al Rose. Lo primero y la crítica más importante es que menos del 40% de los pacientes incluidos en el estudio Rose fueron pronados. Y esto no es consistente con el estudio PROSEBA, porque el estudio PROSEBA es contundente y robusto frente al beneficio de la pronación en SDRA. Entonces no es, digamos, como consistente ni coherente.
hay 6 cartas al editor donde critican grupos muy importantes el estudio Rose y vemos que cuando se hace un análisis profundo del protocolo, vemos que pasaron ciertas cosas muy importantes. Lo primero es que yo les había nombrado que eran prácticamente 500 grupos para cisatracurio, 500 pacientes y 500 pacientes para el grupo sin cisatracurio. Pero miren que ellos habían excluido 655 pacientes que ya tenían relajación neuromuscular temprana. No están incluidos en el estudio ni nombrarlos, sino que está cuando se analiza profundamente el protocolo. Por otra parte, del grupo de los 500 que no iban a recibir cisatracurio, 86 tuvieron que pasarse a la molécula básicamente porque tenían un SDRA tan severo que no eran ventilables. Además, este grupo no evaluó las asincronías y realmente se mostró que había una mezcla de indicadores como que algunos tenían gases, otros no tenían gases, algunos tenían PAFI, otros tenían SAFI y había diferencias en la severidad en los dos grupos. Por eso ha recibido tan duras críticas el ROS. Este estudio es un metaanálisis y una revisión sistemática de la literatura hecha en el 2020, publicada en el 2020. No incluye pacientes por COVID porque fue preparado en el 2019, pero el gran mérito de esta revisión sistemática es que incluye los estudios originales, el de Garnier, el de Forel y el Acurasis, otro que es el de Guervilly en el 2017, que es francés, pero también va a incluir el Rose y es el primer metaanálisis que incluye el Rose dentro de su análisis. Y este gran metaanálisis que incluye el Rose que dice que no cisatracur y todos los previos que dicen que sí, concluye que mejora la oxigenación y hay menos barotrauma en los pacientes con SDRA que reciben cisatracurio, pero no disminuye mortalidad, no mejora los días libres de ventilador ni la duración de la ventilación mecánica. Entonces, vemos que en este momento hay una evidencia muy importante frente a su uso. Hay un estudio muy grande que es el Rose que dice que no mostró beneficios, sin embargo, vemos cómo incluso metaanálisis que lo incluyen siguen estando a favor de cisatracurio. ¿Qué más deberíamos saber nosotros para el uso de estas moléculas? Recordar que 2.4% de los pacientes van a tener algún grado de evento adverso, que va a estar incluida la polineuropatía, la debilidad muscular, la taquifilaxis, que nos toca aumentar la dosis, las arritmias y el broncoespasmo. Pero vamos a ver que esta tan importante que es la polineuropatía del paciente crítico se va a presentar igual en los pacientes de cuidado crítico general, no solo en los que tienen SDRA, y que va a depender, por supuesto, de la severidad de la enfermedad y que hasta 30% de los pacientes en UCI, incluso aquellos que no tuvieran SDRA, van a tener polineuropatía. Se asocia más al uso de esteroides y es más frecuente además en bloqueantes neuromusculares de tipo esteroideo como rocuronio y como becuronio. Entonces es aquí donde nos preocupa que si vamos a utilizar esteroides, porque el Recovery Trial, el brazo de dexametasona nos dice que hay que usarlo en todos los ventilados, porque el NNT es de 8, pues hay que usarlo en todos los ventilados con COVID-19, pues una molécula esteroidea podría contribuir al desarrollo de la polineuropatía del paciente crítico, y vemos cómo realmente hay una incidencia acumulada del 18% en el grupo de cisatracurio, pero hay que correlacionarlo con la severidad de la enfermedad, el grado de disfunción orgánica múltiple, el tiempo de estancia en UCI, los días de ventilación mecánica, porque todos estos son factores que van a incluir en este síndrome de polineuropatía, pero va a ser superior en los esteroideos. Ahora, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es respecto a la dosis. El estudio Acurasis, que es el estudio de Papazian, utilizaba una dosis de infusión de 37.5 miligramos hora, mientras que otras publicaciones utilizan una dosis en microgramo kilo minuto, que proponen una infusión de puede ser un poco más fisiológico porque no sería lo mismo 37.5 miligramos hora para un paciente de 100 kilos con un gran volumen de distribución por el edema de su enfermedad crítica versus un paciente que le vamos a calcular el peso y vamos a hacer esa dosificación de acuerdo a peso. Ahora, ¿qué otras ventajas vemos en la molécula? Que no requiere ajuste de dosis en el anciano, que se metaboliza por las esterasas plasmáticas, la eliminación de Hoffman, y esto va a dar seguridad y no requiere ajuste de dosis en el anciano.
Ahora, otro punto que está muy discutido es la utilidad del tren de 4 en cuidado intensivo. Yo sé que ustedes lo utilizan muchísimo en las salas de cirugía y sería ideal que todas las unidades de cuidado intensivo dispusieran de un tren de 4. Pero les voy a contar qué dice la evidencia. Lo primero es que hay una amplia divergencia respecto a la dosis de los relajantes neuromusculares en UCI. De hecho, si recordamos la diapositiva anterior, hay varias dosificaciones en los estudios. Eso también hace que dar una respuesta contundente frente a beneficio o no, si no se manejó la misma definición de CRA, si no se manejaron los mismos modelos para medir hipoxemia y si no se manejaron las mismas dosis, pues básicamente puede haber divergencia en los resultados. Pero aquí, por ejemplo, este artículo 2017 en Annals of Intensive Care nos dice que si es posible, monitoricemos el tren de 4 para lograr el bloqueo neuromuscular óptimo en ventilación mecánica, considerando que un TOF de 0 es un paciente sobreparalizado, un TOF de 1 a 2 sería lo ideal y un TOF de 3 a 4 es infraparalizado y deberíamos aumentar la dosis. También hay una propuesta para reducir el consumo de cisatracurio en los pacientes con SRA, que es titulación guiada por enfermería, que ellas hagan el tren de 4 y según el resultado titulen el cisatracurio y este estudio muestra cómo hay una disminución del consumo generando un ahorro de la molécula que podría ser útil en escenarios de desabastecimiento y además también pues al ser parte digamos de una actividad de enfermería como lo es la sedación pues vamos a tener pacientes en los que se logran muy fácil las metas. Pero miren cómo también aparece este estudio con respecto al tren de 4 y que está en contra del uso del tren de 4 y está publicado en la misma revista y en el mismo año, pero acá realmente lo que nos dice es que más que guiarnos por el TOF, nos guiemos por las presiones del ventilador y que realmente a veces el paciente está ligeramente paralizado, pero no está con presiones pico de vía aérea altas, no está con presiones meseta altas, la presión transpulmonar está bien y ese paciente probablemente no requiere más bloqueo, así el tren de 4 nos diga que requiere más bloqueo. Entonces es muy interesante porque hasta el momento no es claro cuál va a ser la mejor manera de monitorizar la relajación neuromuscular. Sí es muy claro que hay que monitorizar la sedación y que hay que usar escalas validadas para el manejo de la sedación de estos pacientes, básicamente porque no queremos un paciente relajado despierto. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué evidencia hay a favor o en contra de otros relajantes neuromusculares? Entonces, tenemos una publicación en 2017 en Respiratory Care, que es una revista muy buena, de cisatracurio versus atracurio en SRA temprano. Básicamente nos dice que el efecto es similar, que el atracurio va a tener un poco más de liberación de histamina, presentando flush, taquicardia e hipotensión, o sea, un compromiso cardiovascular, y que el perfil de seguridad es mayor para cisatracurio, pero que el efecto como bloqueante en SRA es muy similar. Y el problema del atracurio va a ser que va a acumularse un poco más en laudanócido, mientras que el cisatracurio no se va a alterar por los grados de disfunción multiorgánica y no se va a afectar por la función renal o la función hepática. Hay otra publicación, esta también es muy interesante, que es del grupo CPOR, y es un grupo que ha trabajado muchísimo en la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, y este es un estudio para comparar becuronio contra cisatracurio en pacientes con SDRA, y dice básicamente que su efecto bloqueante es similar, pero que el cisatracurio va a tener dos desenlaces superiores que van a ser días de ventilación mecánica y menores días en cuidado intensivo, que no va a haber digamos, un cambio en la mortalidad, pero estos desenlaces, ventilación mecánica y días en cuidado intensivo, sí van a mostrar superioridad a favor de cisatracurio versus becuronio. Con rocuronio hay varias publicaciones. Este es un estudio en el cual además utilizan el NAVA, que es un sistema de ventilación neural asistida que es muy bonito, que requiere una sonda esofágica para poder ver el drive respiratorio y el drive neurológico de los pacientes. En este estudio realmente concluye que el rocuronio permite lograr esas metas de ventilación en los pacientes que están con NAVA, logra un bloqueo completo de los pacientes. El problema de este estudio es que solo tenía 10 pacientes. Y este, que es una guía local de Wisconsin publicada en 2017, que ahorita se ha popularizado un poco en redes sociales, es una guía de práctica clínica que es, digamos, local. Esta guía básicamente dice
que en ausencia de disfunción hepática y renal y que no haya uso de esteroide sistémico, la recomendación es para rocuronio o becuronio como primera elección. Y si el paciente tiene esteroides sistémicos o tiene disfunción hepática o renal, la indicación es atracurio, pero si ese paciente que le ponen atracurio hace taquifilaxia o colapso cardiovascular o hipotensión, va para cisatracurio porque pues tiene un mejor perfil de seguridad. Entonces, ¿qué le preocupa a uno? Lo primero es que no está publicado en una revista indexada, sino que es una guía de una institución y de una ciudad, de una localidad en Wisconsin. Y el otro problema es que en COVID-19, pues todos los ventilados van a tener esteroides porque el recovery hasta el momento, hoy, julio 8 de 2020, nos dice que lo tenemos que usar por el número necesario a tratar, sería, digamos, antiético no utilizarlo. Entonces, los esteroideos tendrían riesgo, entonces no tendrían indicación el rocuronio y el becuronio, y del atracurio tendríamos el problema del riesgo cardiovascular y la liberación de histamina. Entonces, digamos que la evidencia en SDRA es muy clara en evidencia, en soporte en la literatura y en seguridad a favor de cisatracurio. Y si estuviéramos en un escenario ideal, el escenario, el enfoque y el manejo de un paciente con COVID-19, pues básicamente sería reconocer que el COVID-19 genera riesgo de VILI cuando se ventila el paciente y de personal CILI o de daño autoinfligido antes de la intubación o después de la intubación si el paciente persiste haciendo esfuerzos pulmonares que lo lleven a un aumento de la presión transpulmonar y que consideraríamos esos pacientes en falla ventilatoria. Una primera opción sería aquel que se le puede dar el chance de la cánula de alto flujo y la pronación de espuerto, pero si esto falla o si el paciente está en franca inminencia de falla ventilatoria, tiene que ser intubado y llevado a ventilación mecánica. Yo le doy entonces un tiempo de 12 horas para acomodar la sedación, acomodar la ventilación, reclutar las atelectasias. Las maniobras de reclutamiento no, porque esas aumentan la mortalidad, sino digamos, el PIP que permite que haya una mejor distribución del gas alveolar y que haya unos mayores alveolos oxigenados y reclutados. Y le doy 12 horas y si persiste la hipoxemia severa, el paciente debe ser pronado, debe siempre estar en ventilación de protección pulmonar y debe ser llevado a relajación neuromuscular con cisatracurio por 48 horas. Y por otra parte, pues hay que recordar que estos pacientes son hipercoagulables y hay que dar manejos porque hacen trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar y microtrombosis pulmonar y tenemos que considerar moléculas para dosis profiláctica intermedia y plena de distintos medicamentos anticoagulantes y por supuesto con toda esta cascada inflamatoria y esta hipoxemia que mejora con esteroides, pues la indicación actual de dexametasona. Esto sería un escenario ideal para el manejo del paciente crítico, pero nos estamos enfrentando al desabastecimiento de algunas moléculas. Entonces, ¿qué podríamos plantear? Una alternativa que pinta muy bien es la pronación sin relajación neuromuscular. El problema es el riesgo de que estos pacientes pronados se autoextuben y hagan un colapso cardiovascular y cardiopulmonar porque no alcanzo a voltearlo para reintubarlo. Entonces debe acompañarse de unos niveles de sedación importantes, graduados, con metas de RASS entre -4 y -5, con rotación opioide, con distintos medicamentos hipnóticos y sedantes, pero pronar sin relajar va a permitir que un porcentaje muy importante de pacientes respondan bien. Y esto lo mostró el doctor Gattinoni y lo mostró el doctor Tobani en sus estudios. Y básicamente el doctor Gattinoni se dio cuenta que como no todos los pacientes hacen el SDRA severo con el fenotipo heavy o fenotipo 2, sino que hasta un 60% de los pacientes tienen distensibilidad cercana a lo normal y no son, digamos, tan reclutables, se podrían pronar sin relajar. Por otra parte, podríamos tratar de minimizar la dosis para hacer ahorro de las moléculas indicadas y guiarlas por tren de 4, aunque vimos que eso hay una publicación que dice que no es lo ideal, sino guiarnos por presiones de la vía aérea en el ventilador. También está la opción de utilizar bolos de cisatracurio como recomienda la OMS. Está la opción de utilizar otras moléculas como rocuronio o atracurio, pero aquí hay que tener en cuenta la seguridad y del rocuronio pues nos preocupa el uso concomitante de esteroides. Entonces tendríamos que utilizar la dosis más baja por el tiempo más corto y tener ese paciente en un plan de rehabilitación integral porque va a tener un mayor riesgo de polineuropatía del paciente crítico.
Y miren cómo la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Medicina Crítica y Unidades Coronarias, que es la SEMIUC, ellos dicen, bueno, definitivamente sí debemos ajustar la dosis de relajante neuromuscular para evitar las asincronías, y ellos ya se dan cuenta que de pronto no requieran tanta dosis, se pueden utilizar bolitos y se pueden utilizar dosis bajas, recomiendan preferiblemente cisatracurio y dejan como segunda opción ante desabastecimiento rocuronio a dosis de 5 a 12 microgramos kilo minuto, pero recordar que se acumula, que sus metabolizos se acumulan, que el uso prolongado puede tener algunos riesgos, pero que si ese paciente está tan malito que uno no cree que lo vaya a extubar pronto, lo puede utilizar porque si dura con relajación residual un tiempo, como esto, pues digamos así, uno no puede predecir cuánto tiempo dura el paciente relajado, no tendríamos tanto problema si no va a ser extubado prontamente. Y por último, para terminar, vamos a hablar de otras indicaciones que hay de los bloqueantes neuromusculares en los pacientes críticos. Esta es una revisión del 2015 en el cual consideran que tiene cabida, obviamente, en la intubación, en hipotermia terapéutica, sobre todo para el manejo del escalofrío, en manejo de la hipertensión endocraniana y en manejo de la hipertensión abdominal. Estos dos puntos, la hipertensión endocraniana y la hipertensión abdominal, son medidas de rescate mientras se hace el manejo quirúrgico definitivo, es decir, mientras logro sala para hacer la laparotomía y evitar el síndrome de compartimiento abdominal, o mientras llevo al paciente a la craniectomía decompresiva o al catéter de derivación ventricular. Mientras tanto, pues se hace la relajación como una maniobra para evitar el pujo y el aumento de la presión intracraneana. La guía de práctica clínica que les había mostrado de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico hace también algunos puntos con respecto al estatus asmático, no de rutina, pero se recomienda el uso del relajante neuromuscular, hacer una prueba corta en aquellos pacientes que están con estatus asmático, que tienen alto riesgo para la vida, que tienen hipoxemia profunda, que tienen acidosis respiratoria o compromiso hemodinámico, o cuando todas las otras terapias para el manejo del estatus asmático han fallado. Con respecto a la hipotermia terapéutica, que ustedes saben que se utiliza en el escenario de posparo cardíaco, ellos no hacen una recomendación por insuficiente evidencia, pero recomiendan que hay algunas, digamos, descripciones de caso que puede ser útil en el manejo del escalofrío para poder llegar a esa meta de temperatura en los pacientes sometidos a hipotermia terapéutica. Por otra parte, esta misma guía frente a la hipertensión endocraniana por trauma craneoencefálico dicen que la evidencia es insuficiente, pero que hay reportes de caso exitoso que no hacen recomendaciones sobre el uso benéfico o dañino para estos pacientes, pero que hay casos exitosos esporádicos en momento de elevación aguda de la presión intracraneal. Ahora, realmente desde que se empiezan a optimizar los protocolos de hipotermia terapéutica en el paciente posparo cardíaco, el uso del relajante neuromuscular empieza a ganar un poco de adeptos, y vemos esta publicación del 2017 en Resuscitation, en el cual el bloqueante o paralizante neuromuscular continuo durante el primer día después del paro cardíaco reduce, por una parte, el consumo de midazolam y fentanil, reduce el escalofrío, que es muy importante, y va a reducir el tiempo en el despertar del paciente después digamos, y el tiempo en el cual el paciente salga de cuidado intensivo, pero por supuesto no tiene diferencias en sobrevida, ni en tiempo de lograr llevar al paciente a la temperatura deseada, ni el tiempo de enfriamiento, pero sí definitivamente minimiza los escalofríos de los pacientes con hipotermia terapéutica y los requerimientos de pseudoanalgesia. Hay otra publicación de este año del doctor Coeco, también en Critical Care, que nos muestra que el uso de bloqueantes neuromusculares genera un menor gasto energético para los pacientes que tienen infusión de cisatracurio, y esto va a llevar en algún momento a ser útil para el consumo de oxígeno del cerebro que sufrió una hipoxia por alguna causa, particularmente en paro cardíaco. Y este publicado en 2018 en Critical Care es muy interesante porque dice que hay mejores desenlaces en los pacientes que se relajaron después del paro cardíaco, que no tuvieron solo sedación profunda, sino también relajación neuromuscular, pero que estos requieren una investigación más profunda porque los casos pues son insuficientes. Entonces, para concluir, frente al uso después del año 2020 de la terapia con relajación neuromuscular, claramente hay un papel en la intubación, en la inducción de secuencia rápida que se recomiendan las moléculas succinilcolina y rocuronio. Como segundo punto,
va a requerirse para las cirugías extensas, particularmente como nos mostró la guía de la Sociedad Francesa de Anestesiología, en cirugía de colgajos de cabeza y cuello, laparoscopia y laparotomía abdominal. Tiene un papel muy claro en el SDRA. Recordemos que este desabastecimiento, que es temporal, es un reto para el manejo, sobre todo del paciente crítico, que hay que pensar siempre en la seguridad del paciente y que cuando utilicemos algún tipo de relajante neuromuscular en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, debe ir acompañada de sedación profunda, fundamental, y esta sedación profunda tiene que guiarse por unas metas, tiene que tener escalas validadas para poder evaluar dolor y sedación en paciente inconsciente, debe idealmente acompañarse de paciente pronado y siempre de ventilación de protección pulmonar, porque es la triada de las, digamos, de las herramientas o de los tratamientos que han disminuido mortalidad en estos pacientes. El Recovery, que es muy reciente, pero que ya publicó sus primeros resultados preliminares que muestran este beneficio tan importante en COVID-19 con dexametasona, nos hace pensar que hay que tener cuidado con la relajación neuromuscular de tipo esteroideo. Les agradezco pues a todos su atención. Yo sé que conectarse a estos webinars últimamente es un poco más difícil por razones laborales y de cansancio, pero les agradezco mucho pues esta invitación y esta oportunidad para participar. Doctora Correa, muchísimas gracias por su excelente presentación, muy buena. ¿Alguno de los participantes quiere realizarle alguna pregunta a la doctora? Porque no veo en el chat. Ah, perdón, qué pena. Hay una pregunta, doctora, y es si el barotrauma es una de las complicaciones de los pacientes con ventilación mecánica. ¿Qué diferencia hay entre máscara laringe y el tubo endotraqueal? ¿Cuál sería la recomendación de estas dos técnicas? Bueno, digamos que depende para qué, porque uno puede tener barotrauma con la sola ventilación con ambú. Entonces, el barotrauma se puede presentar en cualquier medida de ventilación de presión positiva e incluso espontáneamente puede haber barotrauma en los pacientes con falla ventilatoria. Cualquier maniobra que incluya ventilación de presión positiva puede tener barotrauma. La ventilación no invasiva puede tener barotrauma, la ventilación invasiva con tubo o con máscara laringea, pues va a tener obviamente riesgo de barotrauma. El punto más importante aquí es que la máscara laringea, ustedes saben que está un poco discutida ahorita en el escenario del COVID-19, y el escenario de máscara laringea está reservado para 3 escenarios. El primero es la anestesia, obviamente dependiendo del procedimiento y la duración y la zona que ustedes van a operar, pues la zona quirúrgica. Y en cuidado intensivo está básicamente para el rescate de la vía aérea cuando la intubación fue fallida o cuando hubo una intubación no exitosa mientras se logra un equipo de vía aérea, fibrobroncoscopio, videolaringoscopio, cricotirotraqueotomía, cualquiera de las cosas. Entonces realmente el escenario de máscara laringea en UCI pues es muy poquito, realmente es como más de rescate para esas vías aéreas perdidas o cuando la intubación fue fallida. Y ahorita en COVID-19 realmente está tan discutido porque podría haber una mayor generación de aerosoles ante una vía aérea que no está totalmente sellada y que no está totalmente protegida. Entonces creeríamos que el riesgo de barotrauma está en cualquiera de las estrategias y realmente para el paciente con SRA y para el paciente en UCI, pues prácticamente todos van a estar intubados. La idea es que la prevención del barotrauma debe ir desde la programación del ventilador, buscando un PIP que esté moderado a alto, pero los hiper PIP, los super PIP, están discutidos porque pueden acompañarse de colapso cardiovascular y de mayor barotrauma. El PIP muy alto parecía ser muy benéfico, pero ahorita con COVID-19 se vio que hay unos pacientes que no son tan respondedores al PIP y por eso la recomendación actual es PIP moderados. Entonces, pues creería que esa es como una de las respuestas. El doctor Andrés Buitrago pregunta, los pacientes duran mucho tiempo pronados, varios ciclos, ¿cómo relajar solo 48 horas? Y están requiriendo prono hasta por una semana. Esto que pregunta el doctor Andrés Buitrago es muy, muy importante y súper interesante porque además el estudio PROCEBA pronaba a los pacientes 16 horas boca abajo y 6 horas y 8 horas supino.
Sin embargo, ahorita con COVID-19 se empezaron a pronar los pacientes por tiempos más prolongados. Incluso ya empiezan a haber reportes de casos y las instituciones están contándonos cómo pronan a los pacientes 36 horas, 48 horas, con resultados muy buenos. ¿Cuál es el problema? Que a veces cuando se pone el relajante neuromuscular, la quitada es muy difícil y el retiro progresivo es difícil. Por eso siempre deberíamos tratar de utilizar la dosis más baja para lograr las metas de ventilación de protección pulmonar y para tratar de minimizar las asincronías. No todas las asincronías se manejan con sedación y con relajación, muchas requieren es cambio del mecanismo ventilatorio y se pueden trabajar desde las modalidades del ventilador mecánico. Entonces hay que evaluar como esos puntos. Pero a veces es muy difícil. Hay pacientes que uno ve que pasan 5 días y uno no le ha podido quitar el relajante porque físicamente es imposible ventilarlos. Eso pasa más con aquellos pacientes que tienen SRA severos y que se comportan con el subfenotipo 2 o el fenotipo H, que son pulmones muy pesados, que capturan mucho líquido, que son de una distensibilidad muy, muy comprometida. Entonces es difícil, pero miren que ya se empiezan a ver pacientes que se pronan sin relajante. Esos pacientes también se benefician de ir quitando el relajante lo más cercano a las 48 horas. No es que no se puede utilizar más, pero a más tiempo después de las 48 horas, más riesgo de que tengamos secuelas relacionadas con el uso del relajante. Y ahora en tiempo de desabastecimiento, si uno tiene un cierto número de ampollas, uno debería permitirle a toda la población tener como esa justicia distributiva de que todos reciban al menos las 48 horas de las moléculas que se vayan a utilizar. Entonces, ahí es donde deberíamos tratar de hacerlo. No es fácil porque hay pacientes muy difíciles de ventilar. Yo tengo una pregunta, Luis Andrés Sierra. Doctora, me encantó su presentación. Muchas gracias. Realmente la manera como usted balancea los argumentos realmente me gustó muchísimo. Varias preguntas con respecto a esto. Cuando tenemos pacientes en ventilación mecánica y relajación neuromuscular, una de las principales como anestesiólogos, no todos los grupos de cuidado intensivo tienen la misma preocupación, pero como anestesiólogos nos preocupa muchísimo la presencia de recuerdos dentro de la UCI y demás. Y es uno de los grandes problemas cuando como anestesiólogos siempre vemos a estos pacientes relajados en ventilación mecánica, en cuánto de esto recuerdan completamente relajados. ¿Ustedes tienen algún protocolo frente a esto? ¿Colocan monitoría BIS o alguna entropía o alguna cosa? Esa es mi primera pregunta. Muy buena pregunta. Y la segunda es la monitoría básicamente del TOF y la neuropatía del paciente crítico. ¿Cómo la detectan tempranamente? Este es uno de los grandes problemas, 25 y 30%, y a veces es tan individual. Es un verdadero riesgo para el paciente porque las consecuencias de una polineuropatía en paciente crítico nos complica todo, nos complica la rehabilitación, nos complica la parte pulmonar, nos complica la parte de nutrición, nos complica en todos los aspectos. ¿Cómo detectan ustedes tempranamente si este paciente necesita más de 48 horas? Bueno, hay un punto muy importante. Ese punto de la polineuropatía. Ese punto que dice el doctor Luis. Ahí me escuchan bien, que creo que se me fue un poquito la señal ya. Bueno, hay un punto muy importante que es que el tema de sedación y analgesia en cuidado intensivo es muy importante, ha tenido grandes avances, porque resulta que se está hablando mucho del PICS, que es el síndrome post-cuidado intensivo, que son esa serie de secuelas que presentan los pacientes sobrevivientes al cuidado crítico, y básicamente el punto más importante es que conforme mejora la sobrevida en UCI, particularmente en los últimos 15 años, con todas las medidas que hay de diálisis temprana, asas de manejo en cuidado crítico, el manejo más agresivo de la sepsis, la medición del lactato que ha impactado muchísimo en mortalidad, también se vio que ese mayor número de sobrevivientes se relacionaban con una mayor cantidad de secuelas y es un tema muy bonito, que es el PICS, que es el síndrome postcuidado intensivo. Ese síndrome incluye 3 dominios y hay un PICS persona y un PICS familia. Y esas secuelas son supremamente importantes porque incluyen el desorden de estrés postraumático de aquellas personas que tienen recuerdos traumáticos de la estancia en UCI. Está el síndrome de ansiedad y depresión, el síndrome de dolor crónico y una cosa muy importante que son el síndrome de
adicción opioide y la adicción opioide con la que pueden quedar algunos de estos pacientes. Entonces, el PICS es una patología tan importante y con secuelas de alto costo sociales, personales y familiares, y además de alto costo para el sistema de salud, sobre las que hay que trabajar. Y el problema es que se venía trabajando muchísimo en PICS porque hay unas tasas de manejo y las tasas de cuidado del paciente crítico que son el A, B, C, D, F, que un día hacemos una sesión de ese tema que realmente me apasiona, yo creo que es mi tema favorito. Y esas tasas de cuidado se han perdido mucho con el COVID-19 porque la terapia temprana, la movilización temprana, el masaje por la familia, la musicoterapia, la visita extendida, todo esto se perdió con el COVID-19. Y por otra parte, un porcentaje importante sí se relaciona con estos recuerdos de UCI. Hay varias estrategias para minimizar esos recuerdos. Uno es generar los ciclos de sueño-vigilia. Dos, hacer las tasas de cuidado, que incluyen las pruebas de despertar diario, la rotación opioide, el uso de moléculas como los alfa-agonistas y la dexmedetomidina para tratar de hacer sedación ligera y sedación consciente en la fase del despertar del paciente. Dos, minimizar el uso de las benzodiazepinas como inductores de delirio, ni inductores además de esos recuerdos anómalos. Mezclar medicamentos y hacer cambio de medicamentos. Por ejemplo, se introdujo la ketamina en el cuidado crítico, que era muy una molécula de ustedes los anestesiólogos, y se metió en el cuidado intensivo con resultados muy bonitos. Y la rotación opioide, que es otro concepto importante, porque el problema es que solíamos sedarlo solo con fentanil y subir y subir y subir el fentanil, y la idea es que se pueda hacer rotación de otros opioides y mezclar moléculas. De hecho, la guía que les mostré, la de Semiyuk, que es de este mes, pues de junio, esa guía muestra cómo combinar moléculas para bajar el requerimiento de dosis y poder hacer ahorro. Entonces, por ejemplo, propofol, dexmedetomidina y fentanil o remifentanil, cómo mezclarlos para poder usar dosis un poquito más bajas y hacer, así como ustedes hacen, la anestesia balanceada, hacer y la analgesia multimodal, hacer la pseudoanalgesia multimodal, de acuerdo a todos los receptores que uno puede manejar en estos pacientes. Pero hay varias medidas, es un tema muy bonito para tratar de olvidar esos recuerdos. ¿Qué se recomienda? Utilizar escalas validadas para sedación, como por ejemplo el CPOT, que además está validada al español, que es una escala para evaluar dolor en paciente inconsciente, porque es muy grave que un paciente que esté inconsciente tenga dolor, y si tiene dolor va a activar una serie de respuestas neurológicas que lo van a hacer quedar con dolor crónico, y 50% de los pacientes en UCI quedan con dolor crónico en hombros, por las posiciones, por estar amarrados, por estar quietos. Ahora con la pronación, por eso es más importante que nunca las posturas de nadador en los brazos, y digamos que si logramos hacer una muy buena medición de dolor, hay otra que es la BPS, que también está validada, asociada a una escala validada de sedación como el RAS, que además está validada al español y validada en Colombia. Entonces, esas estrategias de medición de dolor en paciente sedado o en paciente inconsciente y de medición de nivel de sedación target objetivo que yo programé, más las estrategias de pseudoanalgesia multimodal, van a generar unos mejores resultados y minimizar estos recuerdos tan críticos. Y obviamente que lo peor que podría pasar, así como ustedes una anestesia consciente o a nosotros una relajación consciente sería lo peor que nos podría pasar, pues existen maneras para minimizar esos recuerdos. Y también la disminución del ruido en las UCIs, las alarmas solamente para lo que son, no dejar esas alarmas pitando todo el tiempo, los ciclos de sueño-vigilia. No necesariamente hay que subir los sedantes en la noche, puede haber un inductor de sueño en la noche o puede haber algún tipo de estrategia, apagar la luz en la noche, y las asas de cuidado A, B, C, D, E y F, que la última es el empoderamiento de las familias, que sí han demostrado disminuir el PICS y disminuir esos eventos tan severos en la UCI. No sé si respondí ahí la pregunta del doctor. Sí, muchas gracias. Sí. Por el otro lado, la polineuropatía periférica, ¿cómo la Bueno, detectan la tempranamente? polineuropatía, digamos que es complicado porque lo ideal sería poder hacer electromiografía y potenciales evocados en la unidad,
pero ahora todo se agrupa dentro del síndrome de debilidad muscular adquirida en UCI. Este síndrome de debilidad muscular adquirida en UCI incluye la polineuropatía, pero incluye el síndrome de desacondicionamiento, incluye la sarcopenia adquirida por enfermedad crítica e incluye simplemente pues como toda la debilidad de los pacientes frágiles, que eran frágiles antes y se vuelven más frágiles después de la estancia. Entonces, ese síndrome requeriría una evaluación integral con fisiatría, idealmente electromiografía o potenciales evocados en los pacientes, sobre todo que hicieron algún tipo de paro cardíaco o hipoxemia por dificultades en la intubación. Pero lo que sí se ha visto es que algunas medidas para predecir extubación, como es el ultrasonido diafragmático, que se hace una ecografía en el diafragma para ver el delta digamos, de desplazamiento, el índice de desplazamiento diafragmático, si la persona tiene ese diafragma muy débil, es predictor de que se va a demorar en liberar del ventilador. Ese también es un tema súper bonito, los índices de predicción de liberación ventilatoria que han cambiado mucho. Y el ultrasonido también ha demostrado que se puede ver el grado de engrosamiento del diafragma y el grado además de desplazamiento diafragmático y que eso podría ser predictor. Existe la opción del hand grip, que es el de hacer la fuercita en el brazo en el paciente cuando ya está en plan de liberación y ya está en una sedación ligera o en una sedación consciente. Esos pacientes se les puede hacer la prueba del hand grip. ¿En qué se está avanzando mucho? En toda la terapia en UCI en el paciente, tanto en sedación profunda como en sedación ligera y sedación consciente, ir modificando la terapia física y la terapia ocupacional y la fonoaudiología desde antes de la extubación y desde antes de la traqueostomía, pero yo creo que esto se va a frenar un poco con la emergencia del COVID. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, alguien pregunta si podría aclarar las indicaciones para evitar el BILI usando los parámetros del driving pressure. Bueno, entonces digamos que los parámetros de ventilación de protección pulmonar fueron validados desde el grupo ARSNet y tienen indicaciones para todo paciente ventilado, buscar estas estrategias de protección pulmonar, que incluso hay artículos bajo anestesia que recomiendan que ustedes los anestesiólogos programen su máquina de anestesia con volúmenes corrientes bajos para tratar de lograr esas metas de ventilación de protección pulmonar porque disminuye, por ejemplo, en cirugía de páncreas, en cirugía de estómago y en cirugía abdominal mayor, disminuye las fístulas, disminuye la infección, incluso disminuye la neumonía. Hay un artículo en JAMA muy bonito sobre solo ventilación de protección pulmonar durante el acto anestésico que mostró que todos los pacientes deberían ventilarse con ventilación de protección pulmonar dentro de la programación de la máquina de anestesia. Pero para paciente intubado por cualquier patología, la idea es que uno trate de llevarlos a todos a ventilación protectora, pero es mandatorio en el SDRA. Entonces, ¿cómo son los parámetros? El primero son los volúmenes corrientes fisiológicos, que se llaman volúmenes corrientes bajos, pero realmente son volúmenes corrientes fisiológicos. Esto sería entre 5 y 7 mililitros por kilo de peso predicho para el paciente, pero el estudio de Gattinoni de ahorita del 2020 con una cohorte de todos los pacientes de Milán ventilados ahorita con COVID-19, él dice que requería valores un poquito más altos, de 8 hasta 9 mililitros por kilo de peso predicho. Es por eso que la ventilación de protección pulmonar actual va entre 5 y 8 mililitros por kilogramo de peso predicho para el paciente. Ese es tal vez lo que más ha impactado en mortalidad, ventilación de volúmenes bajos. El segundo punto es que la presión plató o presión meseta esté por debajo de 30 idealmente. En la embarazada en tercer trimestre se puede aceptar hasta 35, pero digamos que en paciente no gestante ni los superobesos, lo ideal es que esté por debajo de 30. Esta presión plató se mide básicamente con la pausa que se le pone al ventilador y esa pausa nos permite calcular la presión pico y la presión meseta. Entonces hay que buscar tratar de tener esta presión por debajo de 30. Ese es el segundo parámetro. El tercer parámetro es la hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva es tener o buscar, o más bien no buscar, permitir que el paciente tenga el CO2 que tenga alto, siempre y cuando me permita manejar esos volúmenes corrientes bajos y el pH del paciente no baje por debajo de 7.2. Si ya baja por debajo de 7.2, tengo que hacer una estrategia o cambiar el ventilador o subirle un poquito el volumen corriente o cambiar el PIP o cambiar el modo ventilatorio para lograr, digamos, mantener ese pH por encima de 7.2. Cuando uno quiere usar volúmenes ultra bajos que están validados en SDRA, pues puede usar el ECMO para
pues mejorar la oxigenación y barrer indirectamente CO2, pero como ahorita digamos que el ECMO también está tan limitado en situación de pandemia, están las membranas removedoras de CO2, como el Along y el Novalong, que sirven para barrer solo y remover solo CO2 y poder lograr esos parámetros de protección pulmonar en los pacientes en los que es difícil lograrlo porque hacen mucha acidemia respiratoria. Entonces íbamos en volúmenes corrientes bajos o fisiológicos entre 5 y 8, la presión plató o meseta por debajo de 30, la hipercapnia permisiva. El cuarto punto es el PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, que la idea es que empecemos en 8 y para arriba, siempre y cuando el paciente no se colapse hemodinámicamente, pero no tenemos por qué utilizar PIP por debajo de 8 si no vamos a extubar el paciente. Ese PIP por debajo de 8 es cuando ya lo vamos a liberar, ya está despierto, ya está en sedación ligera, ya está en planes de reacondicionar para extubar. Ahí es que empezamos a bajar el PIP. Porque el PIP es protector del pulmón, porque mantenemos todos los alvéolos bien abiertos, con un volumen residual y con un volumen de apertura que evitamos que se colapsen, porque si el alvéolo se colapsa y yo lo tengo que abrir, ese es el atelectrauma, que es el trauma por apertura y cierre alveolar, que es el trauma por cizallamiento. Además se pierde surfactante y se activa más respuesta inflamatoria y llegan un montón de neutrófilos allá al pulmón. Entonces la idea es mantener siempre ese PIP de moderado a alto, que básicamente es un PIB fisiológico entre 8 y 12 y para casos específicos PIB mayores a 12. Esos PIB altísimos de 20 están muy discutidos. Entonces tenemos ventilación de volúmenes bajos, o sea, de volúmenes fisiológicos, tenemos la presión plató por debajo de 30, tenemos la hipercapnia permisiva y tenemos el PIB. Y el nuevo, que es el dry pressure, o presión de conducción alveolar, que sería la traducción correcta al español, que es un número que es la resta entre la presión plató o presión meseta menos el PIP, que es la presión positiva al final de la expiración. Y esto es muy bonito porque imagínense que un paciente tiene 28 de presión plató, presión meseta y lo tengo con un PIP de 8. 28 menos 8 da 20, ese paciente tiene un dry pressure de 20. Se sabe que por encima de 19 es predictor aislado de mortalidad en SDRA. Eso es muy importante. Entonces, es predictor aislado de SDRA. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, ese dry pressure, cuando se mantiene por debajo de 15, ayuda a que el paciente esté dentro de esas metas de ventilación de protección pulmonar, entonces sería el quinto parámetro. Se va a introducir una meta distinta que es el mechanical power o el poder mecánico, pero ese es un poco más complejo, es un poco más difícil, digámoslo así, de medir en el ventilador, que básicamente ese poder mecánico que no está incluido ahorita en la ventilación de protección pulmonar, pero es como la traducción de la ecuación de movimiento en la ventilación mecánica a la vida real en 4 dimensiones, que es como todas esas presiones que entran y salen del pulmón con la ventilación mecánica y que son dinámicas en un mecanismo de apertura y cierre en, digamos, por unidad de tiempo. Ese se va a terminar introduciendo dentro de los parámetros de ventilación protección pulmonar. Pero lo que uno real le programa al ventilador es el volumen corriente y es el PIP, es lo que uno le programa. Y lo que le tolera es la hipercapnia permisiva. Y lo que le mide pues es el CO2 y también mide esa presión meseta. Si esa presión meseta se sube, yo tengo que tomar estrategias para lograr minimizar esa presión meseta y una de esas estrategias es la relajación neuromuscular. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por aclarar estos conceptos. Y había una última pregunta y era con respecto a si considera que se deben cambiar las soluciones de cisatracurio luego de varias horas de preparada en los pacientes críticos con SDRA. Pues digamos que la solución es estable, la solución se considera estable. Hay diferentes protocolos institucionales que cambian la mezcla a las 6 horas, a las 12 horas. Realmente 12 horas está garantizada la estabilidad de la molécula. Algunos grupos lo están empezando a utilizar a 24 horas básicamente para minimizar la entrada a los cubículos y minimizar la exposición al personal, pero podríamos decir que 12 horas es como un tiempo garantizado de estabilidad de la molécula. Entonces es preferible tener una molécula estable que de pronto hacer estas soluciones de larga duración, pero ahí no está en el inserto, entonces uno, digamos, no debería hacer lo que no está por el fabricante recomendado, pero 12 horas sería un tiempo prudencial para hacer cambio de la mezcla.
Bueno, doctora, muchísimas gracias. Felicitaciones por su Muchísimas excelente gracias. presentación y Muy muchísimas amables por la gracias, invitación. no, de parte de la Sociedad Vallecaucana, pues siempre será bienvenida y esperamos contar con usted en futuros escenarios. Muchísimas Muy gracias. amable. Igualmente al Laboratorio Saspen por Muchas gracias. permitirnos y ayudarnos a realizar este evento. Gracias a todos por participar. Recordarles que las charlas las pueden ver nuevamente en la página www.sarvac.com.co. Muchas gracias.